Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Bienvenidos una vez más a Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, un espacio en el que podrán encontrar información, investigación, seguimiento del trabajo que adelanta este estamento de control con los informes preparados por nuestro equipo periodístico. A partir de este momento, a través de Canal Institucional, les vamos a presentar un programa especial con las conclusiones más relevantes con los foros que se llevaron a cabo recientemente en el país, el del diario El Tiempo, el de la revista Semana, sobre la corrupción en Colombia. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Quédense ahí en sus hogares. Con mucho gusto les saluda Erika Fontalvo y aquí están nuestros titulares para hoy. Foros El Tiempo y revista Semana llaman la atención sobre la corrupción en Colombia. Contraloría, Fiscalía y Procuraduría se unen para perseguir a delincuentes que se apropian de los recursos públicos. La corrupción va en doble vía, señaló el Contralor General Edgardo Maya Villazón. Públicos y privados se asocian para robar al Estado. Sector de la salud, uno de los más golpeados por la corrupción. Este flagelo también es uno de los principales riesgos para lograr la terminación del conflicto. En Colombia tiene control. Sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Los 3 funcionarios públicos que se han convertido en referentes en la lucha contra la corrupción en Colombia se dieron cita en el primer foro realizado por el diario El Tiempo sobre este tema. El contralor Edgardo Maya Villazón, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y el procurador general Fernando Carrillo Flores ofrecieron un drástico diagnóstico al respecto. Los denominados mosqueteros en la lucha contra la corrupción en el país y máximos jefes de los organismos de control como son la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría presentaron sus estrategias para impedir el desangre de los recursos públicos. Para el fiscal, la corrupción en Colombia adquirió características de sistematicidad y no es exclusiva del sector público, citando el caso Odebrecht como claro ejemplo de cómo el sector privado puede convertir la corrupción en una política empresarial. Según el fiscal, por primera vez en la historia del país, el segundo delito que más crece en el Estado es el de la corrupción en la administración pública. Para el Contralor General de la República, la corrupción merece un trato especial y la premisa mayor es que no hay que combatirla, sino que hay que destruirla, porque en caso contrario, esta eliminaría al Estado de Derecho. El Contralor Maya Villazón señaló además que la corrupción es un tema completamente estructural y prueba de ello es la Ruta del Sol, un proyecto involucrado en el reciente escándalo de Odebrecht. Por su parte, el procurador afirmó que la lucha contra este flagelo debe ser una política de Estado y no una herramienta electoral, y recalcó la necesidad de trabajar articuladamente para atacar las causas de la corrupción y no sus síntomas. En el foro organizado por la revista Semana intervino el presidente Juan Manuel Santos, quien calificó la corrupción como la peor forma de violencia y uno de los mayores obstáculos para el progreso del país. Analistas, expertos y representantes de los entes de control se dieron cita en Bogotá para ver de cerca el flagelo de la corrupción. En medio del debate, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado para exigir cero tolerancia con el delito. Los corruptos son una lacra de la sociedad que busca rendijas, escondrijos en la ley, en los contratos, en los trámites, para hacer sus trampas y salirse con la suya. Si todos actuamos, podemos derrotar ese cáncer, podemos vencerlo. Los participantes coincidieron en afirmar que para acabar con la corrupción, las leyes deben ser más estrictas. De ahí la importancia de depurar y mejorar el sistema electoral, como nos proponemos hacerlo. Esa lucha requiere un profundo, un decidido esfuerzo ético y moral de todos nosotros, porque las leyes no son suficientes. Para quienes intervinieron en la discusión, no puede haber tregua en la lucha contra la corrupción, y menos cuando se trata del desfalco de los dineros públicos que afecta el bolsillo de todos los colombianos. Durante los foros del diario El Tiempo y la revista Semana se resaltó la alianza establecida entre la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para hacer un frente común y eficiente contra la corrupción. Venía yo recordando un decreto
proferido por el libertador Simón Bolívar el 12 de enero de 1824, hace 193 años, en donde decretaba la muerte a los servidores públicos, pena de muerte para los servidores públicos, por malversación de fondos públicos o apropiación para sí de esos dineros. Y además le imponía al juez que no cumpliera con este deber el mismo destino de la pena de muerte por no cumplir con el fusilamiento de los corruptos en el sector público. Por ahí 110 años después, un expresidente, el más importante del siglo pasado, López Pumarejo, dijo que este país había cambiado mucho, porque antes solo robaban los corruptos y solo robaban los ladrones. Y yo creo que este evento tiene una circunstancia muy especial en donde estamos en un momento crucial para la República. Pues en la motivación de los decretos, el presidente de ese entonces, Simón Bolívar, erigido en dictador de 3 países, decía lo mismo: esa es la causal del desastre del país. Ya la guerrilla se desmovilizó. 50 años, eran 20.000 hombres, resultaron 8.000 que tenían el país en jaque. Hoy lo tienen en jaque los corruptos en el sector público y en el sector privado. La corrupción es de 2 vías. En un alto porcentaje existe una alianza entre públicos y privados para robar el erario. Así lo señaló durante los foros sobre el tema el Contralor General, Edgardo Maya Villazón. La corrupción, doctor Ugaz, es de doble vía. La única posibilidad, la única. Tengo 8 años como magistrado en la sala disciplinaria juzgando servidores de la rama judicial. Tengo 8 años como Procurador General de la Nación, juzgando la conducta y vigilando la conducta de los servidores públicos en el evento de sus funciones, en cumplimiento de la misma, y ya más de 30 meses como Contralor General de la República, y la única posibilidad que hay para que el servidor público actúe solo, aislado, en solitario, es cuando se apropia directamente de los dineros públicos. En las demás circunstancias, en todas, sin excepción, necesita el concurso del sector privado. El sector privado es tan responsable de la corrupción como es el sector público. Y desde luego que no todo el sector público es corrupto, ni todo el sector privado es corrupto, pero quienes están dominando el manejo de la cosa pública en Colombia son los corruptos en este momento. Y a pesar de ser, como en la famosa emisora, una inmensa minoría, tienen dominado al país y tienen en jaque a las instituciones de Colombia. Podemos recorrer lo que quieran, el tema que quieran, miremos la infraestructura, miremos la salud, miremos la alimentación, miremos el tema que convoque cualquiera de los aquí presentes, y tenemos a cutiplén eventos en donde demuestran la corrupción. Ese caso que se presenta de los Juegos Nacionales de Ibagué da grima. Contratan 10 escenarios, que fue lo que descubrió la Contraloría, para celebrar los Juegos Nacionales de Ibagué, que es la máxima aspiración de una capital, de un departamento, y encontramos que ninguno de los 10 escenarios se terminaron. No pudieron hacer los Juegos Nacionales en Ibagué, sino llevarlos a otras capitales de departamento para realizarlos. Nos jactamos que estamos alimentando a 3.800.000 niños en Colombia, que valen cada 2 años 1.400.000 millones de pesos. ¿Cuál es la calidad de esa alimentación? Un pedazo de galleta de soda, un pedazo de mango y una gaseosa es el almuerzo de esos niños. La calidad de la alimentación. Entonces es el tema del desempeño de las funciones que desempeña la Contraloría General de la República, de que no solamente la empresa que recoge los servicios públicos y la basura recoge 100 toneladas todos los días. No, hay que ir a ver si la ciudad está limpia. No solamente que las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto
de 34 billones de pesos al año, sino ¿dónde está la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el resultado de eso? No solamente que la salud tiene un presupuesto en todo el sector de salud de 50 billones de pesos, la calidad de la salud, quiénes están muriendo en las puertas de los hospitales y quién es el clasificador de las urgencias, cuál encuentran ustedes al vigilante de la entidad donde llegan. Durante su presentación, el Contralor General lamentó además que la entidad actualmente solo pueda intervenir una vez ocurridos los hechos, ya que le fue quitada la función preventiva que le permitía alertar en tiempo real sobre posibles casos de corrupción. La Contraloría General de la República tiene una función desde hace más de 90 años en nuestro país de vigilar el buen uso de los recursos públicos y de los bienes públicos. Pero cuando uno procede a hacer eso, entonces viene la arremetida de los editorialistas, de los columnistas, de los comentaristas de televisión, de los comentaristas de radio, que como la Contraloría General de la República se atreve a averiguar cómo se gastaron 8.000 millones de dólares en una refinería en Cartagena. Tenemos la obligación constitucional de acudir y de solicitarle a quienes manejaron esas inversiones, quienes autorizaron esas inversiones. Hombre, ¿en qué se gastaron 4.600 millones de dólares en mano de obra? ¿En dónde se gastaron más de 3.500 millones de dólares en elementos para esa refinería? Y entonces eso causa hilaridad. Y ese es el problema que tiene el país, que aquí hay unos funcionarios de primera, de segunda y de tercera y unos intocables. Y comparto totalmente en lo que estamos con la Fiscalía y la Procuraduría. Aquí hay que fritar unos peces gordos. Aquí hay que fritar, como decía el fiscal en la famosa frase, que hay que fritar unos peces gordos para que el país cambie. La Contraloría tiene una falla que usted la nota, es el control posterior, llega después. ¿Pero por qué? Porque el constituyente de 1991 tuvo que acabar el control previo. ¿Pero por qué? Porque los 5 anteriores Contralores Generales de la República fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia, porque ese control previo se volvió un control extorsivo. Entonces somos especialistas en la desfiguración de las instituciones. No podemos reformar la justicia. No hay ninguna posibilidad de intentar reformar la justicia. Yo destituí 17 directores de corporaciones de desarrollo y el ministro actual de Medio Ambiente plantea una reforma de la justicia y una reforma de las corporaciones de desarrollo. Olvídese, ministro, esas corporaciones tienen dueño en cada región y esas corporaciones no las dejan tocar y no las dejan reformar. Hay una Contraloría General de la República, 32 Contralorías departamentales y 30 municipales donde cada uno actúa de acuerdo a su leal saber y entender con normas propias, con autonomía e independencia. En ningún país serio del mundo puede existir un control fiscal de esa naturaleza y desde luego que son las propuestas que se hacen, pero cuando se hablan de esas propuestas viene un levantamiento, que es lo que se produce en este país contra esas propuestas. ¿Por qué? Porque hay unos intereses creados y aquí hay un tema muy fundamental en Colombia, que es el tema de la política y los negocios. La política está totalmente entrelazada con los negocios y ese es el tema de las campañas políticas. Esos son los millones y millones que vale la gobernación del departamento de donde soy oriundo, 30.000 millones, 20.000 millones, 30.000 la de La Guajira, 60.000 la de Casanare, un Senado de la República, ¿cuánto vale en la circunscripción nacional? Entonces, ¿qué hacemos si el origen de esos dineros es patrocinar a políticos que después van a realizar las acciones pertinentes para la recuperación de esos dineros? El auditor general de la República pone 50.000 millones de aportes al tema de las campañas políticas en las pasadas elecciones de gobernadores y contralores y demuestra cómo esos gobernadores y contralores le dieron esos aportantes contratos por 80.000 millones de pesos y se lo querían tragar. Tuvo que esconderse el auditor general de la República a través de los medios.
los medios colaboran mucho, la sociedad colabora mucho, es necesaria la participación ciudadana, pero es necesario también que hagamos un alto y que hagamos un proceso de catarsis, que lo estamos adelantando, pero que no es suficiente, a través de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría General de la Nación, para entregarle resultados a la sociedad colombiana. En Colombia Tiene Control, su opinión es muy importante. Lo invitamos a participar en nuestro sondeo virtual. El control fiscal participativo es prioridad para la Contraloría General de la República. En Colombia Tiene Control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales, en Facebook, Contraloría General de la República, y en Twitter, @CGR_Alpiso Colombia, los televidentes pueden participar en nuestro sondeo virtual. La alianza de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría es una herramienta eficaz contra los corruptos. En 8 días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual aquí en Colombia Tiene Control. Es tiempo ya para hacer una pausa, pero no se vayan, en minutos regresamos con más información a Colombia Tiene Control. Gracias por continuar con nosotros. Como parte de este análisis coyuntural al tema de la corrupción en el país, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se refirió al plan Bolsillos de Cristal y cero tolerancia a la corrupción que lidera la entidad que está a su cargo. En los últimos 8 meses, el plan Bolsillos de Cristal arroja resultados en más de 266 casos de corrupción, con un detrimento cercano al billón de pesos. Las investigaciones involucran a 20 gobernadores. Tenemos que fortalecer, revitalizar el papel de la ley criminal para disuadir a los corruptos. Esa es la filosofía con la cual privilegiamos la lucha contra la corrupción en la Fiscalía. Para el fiscal, en la lucha contra la corrupción es determinante el trabajo conjunto de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Después del año 94, que yo recuerde, donde todas estas instituciones nos poníamos zancadilla, estamos trabajando en línea, como dicen los muchachos, somos del mismo parche, estamos trabajando en línea y nos intercambiamos información vía WhatsApp, que tiene toda la confidencialidad hoy en el mundo. También se refirió a la priorización de las investigaciones en los llamados elefantes blancos. Nosotros tenemos elefantes blancos por doquier y en el colectivo social esos elefantes blancos son el reflejo de que la impunidad es la regla en la lucha contra la corrupción. Resaltó los avances de la Fiscalía en el caso Odebrecht, la construcción de la sede administrativa del Comando de la Policía Metropolitana y las anomalías en la adecuación de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de Ibagué. Esta lucha contra la corrupción se libra desde diferentes frentes. El Ministerio Público, por ejemplo, se enfoca en la prevención, en la acción jurídica y en el control disciplinario. Así lo explicó el Procurador General Fernando Carrillo. Durante el foro de la revista Semana, el Procurador General Fernando Carrillo manifestó que la sanción social es fundamental para prevenir los hechos de corrupción en el país. Ese fenómeno que bien describía el director de la revista Semana, esa cultura además impregnada de alguna manera por el narcotráfico y la cultura del dinero fácil, del usted no sabe quién soy yo, y la cultura del atajo y del enriquecimiento rápido, que hay que cambiar indiscutiblemente, y que se cambia con educación, con civismo, con ética, con regresarle un poco de pudor y de majestad al ejercicio de la política. Asegura el procurador que la transformación del sistema de justicia es fundamental para la lucha contra la corrupción, en especial con la intervención permanente en todos los procesos judiciales. Hemos acudido a acciones de cumplimiento porque la acción popular es simplemente la materialización de lo que es nuestro deber constitucional, que es la defensa del patrimonio público.
Carrillo aseguró también que el país está en un momento crítico en el que la labor unificada entre la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría es clave para la defensa de lo público y sancionar a los funcionarios que incumplan la ley. Detrás de todo esto, lo que hay es la posibilidad de ganar esta nueva batalla. Es realmente lamentable vanagloriarse de que estamos ganando la batalla contra los violentos, pero que vayamos a perder la batalla contra los corruptos. Finalmente, los entes de control, analistas y expertos coincidieron en que la educación y la transparencia son el camino correcto. Otro sector golpeado por los ladrones de cuello blanco es el de la salud. Al respecto, la Contraloría General presentó un diagnóstico durante la primera audiencia pública realizada sobre este tema, en la que se reveló que la mitad de los municipios del país no cumplieron con la meta establecida en cuanto a cobertura de atención de las personas que dependen de subsidios del gobierno. Son más los colombianos subsidiados por el Estado en materia de salud que los contribuyentes. Esta situación es una de las principales causas de la falta de sostenibilidad del sistema. Así concluye el estudio sectorial de la Contraloría a los recursos del Sistema General de Participaciones para la Salud. El régimen contributivo tiene una proporción menor, actualmente del 44%, frente a una proporción del 48% en el régimen subsidiado. O sea, es menor la población con capacidad de pago que la población subsidiada. La presión consiste en que ahora el gobierno nacional, a través del FOSIGA, tiene que aportar mayores recursos. Antes aportaba 30% de los recursos, ahora lo tiene que hacer en un esfuerzo del 53%. Tener más afiliados al régimen subsidiado no significa que más pobres estén siendo atendidos, ya que el número de colados al CISBEN sigue en aumento. Encontramos un caso muy particular en 11 departamentos, ¿sí? Que si bien el número de afiliados aumenta, uno esperaría entonces que los pobres disminuyan, pero no, en estos 11 departamentos aumenta el número de afiliados al régimen subsidiado y también aumenta el número de personas pobres. Entonces la pregunta es, ¿quiénes están recibiendo los subsidios? Durante la primera audiencia pública por la salud, el Contralor General demandó un cambio en el modelo utilizado por las entidades territoriales, ya que son menos eficientes que las EPS, lo que se traduce en sobrecostos para el erario, incumpliendo el principio de economía de la gestión fiscal. El ministro de Salud dijo que es fundamental mantener la equidad en el régimen. En Colombia también tenemos un pacto donde hay igualdad en los beneficios, con hoy en día una dificultad que estamos teniendo con los beneficios no incluidos en el plan obligatorio, donde tenemos pagadores distintos para el régimen contributivo y el régimen subsidiado, y en algunas entidades territoriales, sobre todo donde hay mayor demanda de servicios, hay un déficit de recursos que ha llevado a inequidades. El Contralor General, el Ministro de Salud y el Vicedefensor del Pueblo acogieron la propuesta del Procurador relativa a una estrategia de trabajo articulado que lleve a la creación del Pacto Social por la Salud de los colombianos. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero no se vayan. Todavía hay mucha más información aquí en Colombia Tiene Control que queremos contarles. La corrupción y los grupos armados que están ocupando los territorios dejados por la FARC son los principales riesgos para terminar el conflicto en Colombia. Esta fue la percepción unánime que se dio a conocer durante un seminario internacional organizado por la Universidad Externado de Colombia. Los colombianos necesitan que los 34 billones de pesos que el Estado invierte en la fuerza pública garanticen la seguridad en todo el territorio nacional, preservando los derechos de todos los ciudadanos, advirtió la Contraloría General de la República en medio del seminario internacional La Paz en el Territorio, Poder Local y Posconflicto en Colombia. Los resultados de la Ley de Justicia y Paz no han sido los esperados, a pesar de que en los últimos 10 años se han invertido 10 billones de pesos en ese recurso judicial. En términos de dividendos, lo importante es entender que se proyecta un ahorro a futuro por cuenta de la disminución del gasto en seguridad y defensa nacional. Esta disminución, hablamos de que sea futuro, no puede ser inmediata toda vez que los territorios hoy en día están siendo ocupados por actores ilegales.
Los costos, igualmente, de corto y mediano plazo determinarán el comportamiento de lo presupuestal. Costos de corto plazo entendemos lo que hoy se está ejecutando en términos de políticas de atención a víctimas en particular, y costos de sostenibilidad de largo plazo, lo que tiene que ver con la transformación estructural del campo y lo que está previsto en la reforma rural integral. Para la Contraloría, el posconflicto en Colombia requiere de instituciones modernas, eficaces al momento de ejecutar el gasto público y que actúen en justicia para obtener sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Si se van a dar incrementos en lo presupuestal, se requerirán instituciones transparentes, fortalecidas en lo local y en lo territorial, y naturalmente que apunten todas a una lucha frontal contra la corrupción y a una eficacia del gasto público. Finalmente, la real estimación de los costos de sostenibilidad del proceso de paz solo podrán darse una vez sean realizados los ajustes normativos que se anuncian para la implementación de la reforma rural integral, punto clave de este proceso. En Colombia tiene control su opinión, se lo reiteramos, es muy importante, todavía está a tiempo de participar en nuestro sondeo virtual. Le recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @cgr_Colombia. En nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. La alianza de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría es una herramienta eficaz contra los corruptos. Veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre este tema. En nuestra cuenta de Twitter, Javier Esquivel R nos dice que si son éticos y eficientes, sí. Contando con la participación de los ciudadanos de a pie a través de las denuncias, mejor aún. JC@Anjomeco indica que, además de optimizar recursos, considero que sí, siempre y cuando se trabaje con ética. En 8 días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual aquí en Colombia Tiene Control. Y bien, por hoy hemos llegado al final de Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que hay varios canales de comunicación, una línea de atención al usuario totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co o en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Colombia. Los esperamos la próxima semana a través de Canal Institucional con un nuevo capítulo de Colombia Tiene Control. Muchas gracias nuevamente y hasta entonces.